Y abrimos esta conversación con nuestros invitados un poco con la misma pregunta que le hacíamos al alcalde de Venezuela. ¿Ustedes entienden la concurrencia de Nicolás Maduro como un gesto de debilidad? Es extraño que, digamos, estando a puertas de asumir el mando, viaje a Lima para esta reunión. Bueno, a mí me parece poco elegante, ¿no? Porque en principio lo que se va a tratar es un tema que le compete a Venezuela y él es el principal protagonista, porque no solamente ha estado al frente de un proceso totalmente amañado, sino que en la actualidad está ingresando a una segunda etapa de un proyecto dictatorial en el cual ha empezado una serie de acciones en contra de la oposición que definitivamente convierten el inicio de su gobierno en lamentable. Cuando nosotros vemos que, al igual que en el fujimorismo, se copan todas las comisiones en el Congreso venezolano, cuando vemos que se inicia una persecución contra dirigentes de la oposición, cuando vemos que se les retienen sus sueldos en el Parlamento para que de esa manera buscar la forma de cooptarlos, cuando vemos que la Televisión Nacional de Colombia se dedica durante día y noche a atacar a Enrique Capriles y se le desconoce el haber ganado el gobierno de Miranda, la gobernación de Miranda, pues estamos viendo como en el espejo retrovisor lo que pasó acá en la década de los finales de los 90 y en el año 2000. Y por eso es que yo verdaderamente lamento profundamente la actitud de algunos demócratas, empezando por el canciller Roncagliolo, que cuando estuvo al frente de Transparencia en el año 99 y 2000, ante eventos similares en el Perú, se condenaba al gobierno de Alberto Fujimori. Y hoy día hemos visto como un proceso absolutamente amañado, plagado de irregularidades, que ha generado en la población venezolana una polarización completa, es avalada por nuestro canciller, desde el momento que dice, naturalmente tenemos que reconocer el gobierno, y como acabamos de ver en la noticia, se plantea la necesidad que la Junta de Portavoces le otorgue al presidente de la República el permiso para viajar a Venezuela. Entonces, esa doble medida es la que yo lamento profundamente, porque creo que en estos momentos, como ha dicho el alcalde de Caracas, se requiere de una posición principista y demócrata. Nicolás, ¿crees que Maduro se quiere asegurar en todo caso viniendo a la UNASUR? Yo creo que hay una movilización de la derecha venezolana y continental para ver si se ganan alguito con esta derrota que han sufrido en Venezuela el día domingo. Por 1.8% ha ganado por vez número 17 la alternativa que fundó Hugo Chávez en 1998. 17 de 18 elecciones ha ganado el chavismo. En este caso con Nicolás Maduro a la cabeza. Y habría que corregir al señor Ledesma, cosa que ya hicieron los miembros de oposición dentro del Consejo Nacional Electoral el día lunes. La auditoría ya se produjo de las elecciones y ya se produjo con una muestra del 54% de los votos. Y la razón por la cual el presidente Maduro no quiere repetir la auditoría es porque esta ya existió. Y señaló, como lo han señalado varios de los observadores internacionales, en esta y en anteriores elecciones que también hubo acusación de fraude, como lo han señalado, no han habido mayores irregularidades en las elecciones. Ahora, el lenguaje efectivamente fuerte de Maduro, ¿cómo se explica? Se explica porque la oposición está baleando a los chavistas en las calles. De los 8 muertos, por lo menos 3 tenían filiación chavista y han sido baleados desde carros. Uno de ellos intentó ser quemado vivo. Entonces hay un clima de crispación propiciado por la oposición que lógicamente tiene que ser respondido por el gobierno en funciones que tiene la legitimidad popular. Bueno, con mayor razón se parece esto más al régimen de Fujimori, porque Fujimori también acusó a Alejandro Toledo de haber matado a una serie de personas y haber estado detrás de los muertos que hubieron en el Banco de la Nación. Tú estás confirmando en este momento de que el régimen de Maduro se está convirtiendo en una verdadera alternativa autoritaria. Yo estoy hablando de la oposición y de lo que dicen diarios independientes como New York Times, como El País de Madrid, como Página 12, o sea, diversos medios de comunicación de distintas tendencias que hablan de esta situación en Venezuela. Pero no es que mirar versión del gobierno. Medios venezolanos, y los medios venezolanos están siendo muy críticos con lo que está sucediendo en estos momentos en Venezuela, empezando por el trato que se le está dando a la oposición. Y cuando el señor Nicolás Maduro, lamentablemente, empieza a tener este lenguaje agresivo, se debe a que él está siendo el portavoz de un grupo comandado por Diosdado Cabello y las Fuerzas Armadas que han empezado una verdadera persecución de la oposición. Y yo he estado en contacto desde Colombia con personas venezolanas que indican de que esta
persecución empezó hace mucho tiempo y las 14 elecciones. Han habido intentonas golpistas en Venezuela por parte de la derecha. Tú sabes perfectamente que las 14 elecciones en Venezuela que acabas de mencionar han sido siempre cobijadas. Las anterior de la oposición. No es así, Nicolás, estás equivocado. Y las elecciones han sido reiteradamente señaladas como limpias por gente independiente como el Centro No es así, lamento decir que vamos a ordenarnos para no hablar al mismo tiempo. El proceso electoral, ¿te parece a ti que ha sido limpio y con igualdad de condiciones para los dos competidores más importantes? El uso de los medios de comunicación, la sola circunstancia de que aparezca Maduro 14 veces en una cédula de votación contra una de Capriles, ¿te parece realmente? Yo no digo es interesante que sea 2-1 o 3-1 esta mesa. No, 3-1 en absoluto. Yo no digo que sean perfectas las elecciones, yo no digo que sean perfectas, ni aquí, ni en Venezuela, ni menos en Estados Unidos, ¿no? El año 2000 le ganó Gore a Bush y le dieron las elecciones a Bush, ¿no? Por ejemplo, simplemente señalar que dentro de los estándares internacionales, los observadores que han habido, no solo estas, sino las anteriores, las han señalado como elecciones limpias. Seguramente que no perfectas, ¿no es cierto? Esa es una imperfección, un problema, digamos, de matiz, No estoy hablando sobre lo que usted señala, estoy señalando las conclusiones de la observación internacional. A eso me estoy refiriendo. Lo hemos entendido. A detalles no voy a entrar porque tendría que tener la evidencia de las dos partes, ¿no es cierto? Ahora, se ha cuestionado desde un inicio porque cuando fallece Chávez, lo que correspondía en todo caso era que Diosdado Cabello asumió Maduro y en fin, empezaron irregularidades, ¿no es cierto?, dentro de lo que tenía que ser el respeto a la ley finalmente. Por eso es que se menciona que no ha sido una igualdad de condiciones esta campaña electoral, muy corta además, ¿no? Yo creo que la oposición de derecha, tanto en Venezuela como a nivel continental, juega con la idea de la transición, que lo que quiere de señalar es verdaderamente una regresión frente a los logros de reforma social y democrática que ha producido el gobierno de Chávez en Venezuela y que esperamos pueda continuar Nicolás Maduro. O sea, a lo que le llaman transición es regresión frente a esos logros. Pero para usted, porque Venezuela ya no es la chacra de la derecha como era antes. Pero ¿se cumplió con la Constitución? Digamos, ¿se respetó las normas? Por supuesto que sí, porque hubo... ¿Me parece que sí? Claro que sí, hubo de parte del Tribunal Supremo de Venezuela una sentencia al respecto. Y la ley y la Constitución venezolana señalaba que a ese tribunal le correspondía dar la sentencia definitiva sobre el punto. Para que Nicolás no se queje, ¿podría hablar? Bueno, vamos, me están preguntando, por eso yo contesto. Conversemos, este debate es interesante, conversemos. No será pues la chacra de la derecha, pero es el cuartel de Hugo Chávez y de los chavistas. La situación en Venezuela es deprimente en materia económica. No solamente tiene niveles de inflación del 48%, sino que los 550.000 millones de dólares que se han recibido en petróleo han sido absolutamente despilfarrados y hoy es una de las economías más pobres de América Latina. En segundo lugar, cuando tú mencionabas acerca de las elecciones que ha habido en Venezuela, las 14 elecciones, todas ellas han estado plagadas de irregularidades. Y un organismo al cual está muy vinculado a el organismo de transparencia de acá, el Observatorio Electoral de Venezuela, no ha reconocido las elecciones. Y por otro lado, yo soy ingeniero de sistemas y fui una de las personas que en el proceso electoral del 2000, junto con el Comando Democrático, exigíamos una auditoría de los sistemas informáticos en la OMPE. Y lo mismo está exigiendo en estos momentos Capriles y su gente al Consejo Nacional Electoral de Venezuela y no lo quieren hacer. No se quiere contar las boletas. El mecanismo de auditoría de un sistema electrónico son las boletas manuales. Eso es acá y en la China. Y esas boletas manuales no se pueden contar ni se quieren contar. No se pueden contar en algunos casos porque ya las quemaron. Y no se quieren contar porque no se quiere levantar bajo un argumento leguleyo la posibilidad de que se muestre lo que dice el sistema de cómputo contra lo que hay en una votación electoral. Decir que se ha ganado por 1.8 cuando la diferencia son de 5.000 mesas ya es una irregularidad total. Y el señor Maduro, cuando demuestra esta actitud beligerante, de persecución, pues simplemente está demostrando debilidad. Debilidad en primer lugar ante los propios chavistas, porque él ni tiene la autoridad política, ni tiene el talante que tenía Hugo Chávez ante Fuerzas Armadas que lo quieren sacar del poder. Y en segundo lugar, de manera cobarde, ante un conjunto de opositores que lo único que están reclamando es una auditoría en la cual tiene que haber un conteo manual que no se quiere hacer porque desde la misma noche que se planteó, se empezaron a quemar las ánforas. Entonces, si el Perú, después de haber pasado un drama como el que pasó en el año 2000,
civil hoy día decide avalar un gobierno que se está constituyendo en una verdadera dictadura, pues simplemente sería un momento nefasto en términos históricos para nuestro país. Y yo lamento mucho, Nicolás, que tú, habiendo sido, al igual que yo, miembro del Comité Directivo del Foro Democrático, ante circunstancias similares que veíamos en el gobierno de Fujimori, tuvimos una actitud absolutamente de confrontación contra Fujimori. Hoy día, cuando de por medio están los mismos principios democráticos, se adopte una distinta posición argumentando de izquierda o de derecha. Los principios democráticos son únicos. Y desde ese punto de vista, lo que está sucediendo en Venezuela es de realmente una verdadera afrenta democrática. Hay que aclarar dos cosas. La auditoría ya se produjo sobre el 54% de los resultados, número uno. Por lo tanto, es falso lo que dice Juan Cheput. No, sí ha habido auditoría. No, es falso. No ha habido auditoría manual, que es la que se reclama. La cifra de la inflación es también falsa. No es 48%. La cifra internacionalmente aceptada es 22%. La mitad de lo que Venezuela tuvo en los 40 años de democracia anterior a 1998, que fue aproximadamente 45%. O sea que en términos de inflación, este gobierno tiene una mucho mejor performance. Además, por supuesto, de los extraordinarios logros sociales. El gobierno de Chávez construyó 400.000 casas en los últimos 2 años. Pensemos en Pisco nosotros, ¿no? Mucho menos casas que no han podido ser construidas por 2 gobiernos. Los logros en términos de desnutrición infantil han bajado del 27% al 5%. Los logros en términos de desigualdad, de pobreza, prácticamente extinguidos. Si vamos al Latino Barómetro, la opinión de los venezolanos sobre su democracia es la mejor valorada de América Latina. Ahora, ¿no? ¿pero qué debemos esperar de UNASUR finalmente para redondear este tema? ¿Cuál será el papel de UNASUR luego de su reunión a partir de las 8 de la noche? Porque parece ser que están divididos. Aquellos que pertenecen a los países de ALBA quieren que obviamente se reconozca a Maduro como presidente, mientras que el otro grupo menciona que, bueno, hay que hacer algunas observaciones respecto a lo que ha sucedido en Venezuela. Argentina y Brasil no pertenecen al ALBA y han reconocido a Maduro, por si acaso. Bueno, yo lo que estaba leyendo es que están divididos dentro de UNASUR y es por eso que se van a reunir de emergencia precisamente para verificar qué es lo que bueno, el reconocimiento protocolar, ¿no? Por otro lado, no me sorprenden las cifras que menciona Nicolás, porque siempre las dictaduras tienen cifras espectaculares, ¿no? Vivíamos una recesión total con Fujimori, pero sin embargo, en términos estadísticos, estamos en el mejor de los mundos. Mis cifras son de Naciones Unidas, bueno, no son de Venezuela, ni de su Banco Central, ni de nadie. Las cifras sean de Naciones Unidas o donde sea, no se contrastan contra una realidad deprimente y pobre y con los mayores niveles de inseguridad y de violencia en Venezuela y de depresión también, aunque ese es otro tema más clínico que político. En lo que se refiere a UNASUR, yo estoy de acuerdo con lo que dice el alcalde de Caracas en el sentido de que ojalá que adopten una posición principista y democrática. Ellos, por ejemplo, suspendieron a Paraguay argumentando un golpe de Estado, seguramente, y hablando, como en estos momentos menciona Nicolás, de la derecha. Ahora estamos ante una situación de izquierda en la cual se han roto todos los parámetros democráticos, y ya que de lo que se trata es ver qué es lo que se hace en el futuro, yo pienso de que se debería exigir un recuento manual de votos. Ese es el tema que deberían tratar hoy día los presidentes antes de subirse en una ola de apoyar a un gobierno que se está erigiendo en estos momentos como una dictadura, con una real persecución contra una fuerte dirigencia encabezada por Enrique Capriles. Yo creo que es UNASUR. UNASUR es un organismo de integración que promueve un espacio autónomo para América del Sur en el mundo. Y en ese sentido yo creo que debe de apoyar al gobierno recién elegido de Nicolás Maduro. Apoyarlo y, por supuesto, promover, ¿no?, que se desarrollen un conjunto de consensos básicos con la oposición, porque ha sido un resultado bastante estrecho. Y yo sí creo que UNASUR debe aconsejar en el sentido de que se proceda a un conjunto de consensos básicos, ¿no?, para seguir promoviendo la democracia y el pluralismo en Venezuela. Yo no creo que en este momento le toca a UNASUR dejar solo a Venezuela o al proceso de cambios que inició Hugo Chávez en el año 98. ¿De verdad crees, Nicolás, que hay una democracia, una total democracia en Venezuela? No tenemos una total democracia en ningún país de América Latina. Creo yo que hay esfuerzos por construir una democracia social que va mucho más allá de la que tenemos nosotros, por ejemplo, que es una democracia de élites, ¿no? Yo creo que en Venezuela hay un esfuerzo enorme de participación de la población y hay un esfuerzo enorme por tomar en cuenta los derechos sociales de la gente. ¿Cómo si en el Congreso de Venezuela tenemos a un Diosdado Cabello que dice si usted no reconoce al presidente Maduro no tiene derecho a hablar? Mira, yo no quiero entrar en la anécdota del proceso político venezolano. No es una anécdota, estamos en este momento político, en un grado de polarización que es mi deseo que termine, ¿no?, a favor del pueblo venezolano.
y que si UNASUR puede cumplir un rol en que termine ese grado de polarización, que yo creo ningún latinoamericano puede desear para Venezuela, bienvenido sea. Pero no es una anécdota, pues es un señalamiento como el que está haciendo Carla, porque la historia está hecha de hechos individuales y esos hechos individuales pueden ser caracterizados como anécdota porque les quiere restar importancia, pero es evidente que el presidente de una asamblea, que es el Congreso de un país, le niegue a una persona que ha obtenido su representación a través del voto popular de la misma manera como lo ha obtenido Diosdado Cabello, es un atropello, no es una anécdota. Yo te voy a contar otra cosa. El albañil que acaban de balear en un local del Partido Socialista Unificado de Venezuela, me parece que ahora en la mañana o al mediodía, ¿no? ¿Vamos a sostener eso o vamos a apoyar eso? De ninguna manera, ¿no es cierto? No. Así como el señor Diosdado Cabello le quiere quitar la palabra a quien no reconozca a Maduro, y eso está mal, tampoco vamos a hablar lo otro. O sea, hay un nivel de polarización en Venezuela. Con ese nivel de polarización hay que terminar, ¿no? Pero no negando lo que han sido los resultados en las urnas, como ha querido negar la derecha venezolana y continental, incluida la peruana, en los últimos 15 años. Bueno, hay una situación que no es de inequidad, o sea, hay una situación que es peor, ¿no?, que la polarización, que es la de total inequidad, porque en Venezuela todas las instituciones del Estado están a favor de Maduro y están en un proceso de aplastamiento de la oposición, ante la cual creo yo que el Perú no debe ser cómplice. Y verdaderamente lo más lamentable es la forma como se utiliza el gobierno para empezar a sacar del camino a la oposición. Muy bien, vamos a una pausa porque tenemos 3 noticias más que cubrir esta noche y volvemos. Continuamos en portada. Antes de pasar al segundo tema, tenemos 2 documentos que queremos compartir con ustedes. Uno es una carta de IPIS firmada por el director ejecutivo Ricardo Uceda. Vamos a leerla rápidamente. Dice: habiendo sido convocada la reunión de presidentes de UNASUR para el día de hoy, 18 de abril del 2013, debido a la delicada situación política en Venezuela y teniendo el Perú la Secretaría Pro Tempore de la organización, solicitó facilitar a la prensa nacional e internacional la transmisión en vivo de la reunión como corresponde al carácter democrático de la organización. En virtud del alto interés público de la materia a debatir, consideramos que ninguna limitación que pudiera invocarse en contra de la publicidad de la reunión resulta justificable. Si fuera necesario, le pido solicitar a la Asamblea de Presidentes una autorización en ese sentido, con base a todos los principios de acceso a la información pública y libertad de información a que se han comprometido los estados asistentes, tanto en sus constituciones como en sus compromisos internacionales. Ricardo Uceda, director ejecutivo. Parte del comunicado de IPIS. Tenemos otro... Sí. Otro proyecto. Proyecto de la te ayudo. Proyecto de resolución legislativa. Entonces, el Congreso de la República ha dado resolución legislativa siguiente. Resolución legislativa que autoriza al señor presidente de la República a salir del territorio nacional entre los días 19 y 20 de abril. Ojo, el Congreso de la República, de conformidad con lo prescrito en los artículos 102, inciso 9 y 103, inciso 4 de la Constitución Política del Perú, en el artículo 76, ¿no es cierto?, del reglamento del Congreso de la República, y la ley, ha resuelto acceder a la petición formulada por el señor presidente constitucional de la República y en consecuencia autorizarlo para salir del territorio nacional entre los días 19 y 20 de abril del presente año, con el objeto de asistir a la ceremonia de juramentación del presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, que se llevará a cabo en la ciudad de Caracas, Venezuela. La presente resolución legislativa entrará en vigencia el día siguiente de su promulgación. Pero es un proyecto, ¿no? Es un proyecto de resolución legislativa, ¿no es cierto? Algo aprobado. Bueno, lo que había mencionado el vicecanciller desde temprano es que el pedido se iba a hacer de todas maneras para que esté listo, ¿no es cierto?, para en todo caso vaya a viajar, lo cual nos lleva al segundo tema, por supuesto, a ver si es que le dan permiso o no. Ya el canciller Roncagliolo se reunió a puerta cerrada con la Junta de Portavoces del Congreso en un intento, pues por supuesto, de cambiar la decisión de algunas bancadas de negarle al presidente Humala el permiso para viajar de Venezuela. Algunas siguen fuertes, pero ahí la duda es: ¿Perú posible? ¿Va a haber algún cambio ahí? No lo sé en verdad, porque más que la duda yo creo de que hay una serie de aspectos encontrados, ¿no? Hay una parte de la bancada que está a favor de otorgarle el permiso al presidente, y hay otro grupo que está en contra, hay otro grupo que quiere abstenerse. Es algo que se está discutiendo al interior de la bancada. Yo he tenido el día de hoy en la tarde la oportunidad de conversar con mi secretario general, con Luis Taís, y nosotros tenemos una clara posición en el sentido que este viaje no debería ejecutarse, ¿no? No solamente pensando en el hecho de que no tiene que asistir a un proceso en el cual hay tantas irregularidades, sino en el impacto
que esta posición del Perú puede tener en relación a nuestros socios. Ahora, el tono de Alejandro Toledo ha cambiado, ¿no? En algún momento dijo que no, que definitivamente que no, y ha cambiado. Tenemos un tuit que queremos compartir con ustedes precisamente de Alejandro Toledo. Ahí lo tenemos. El presidente de la República es el conductor de la política exterior y las Fuerzas Armadas. Es su atribución decidir si va o no va a Venezuela, lo cual obviamente hizo que se especulara de que Perú posible habría cambiado de... Bueno, eso dice en la Constitución, ¿no? O sea, no, lo que nosotros estamos haciendo es una sugerencia pública. El presidente Alejandro Toledo plantea eso, pero yo en estos momentos estoy planteando una sugerencia, o sea, es lo que pienso, que el presidente no debería viajar, porque considero yo que acá hay una serie de problemas. No es cuestión solamente de decidir apoyar a su amigo Nicolás Maduro, ¿no? Sino también el impacto que puede tener la posición del Perú en el contexto regional. Avalar a una protodictadura es una cuestión muy delicada, más aún cuando en el Perú se sufrió las consecuencias durante una década de lo que significa vivir en un estado prácticamente de aislamiento y de persecución de la oposición. Yo creo que el Perú perdería esa autoridad ganada en los últimos 10 años de cómo se ha reconstruido nuestra democracia a pesar de los problemas que tuvimos en la década de los 90 y se perdería si es que el presidente empieza a avalar desde sus inicios al señor Nicolás Maduro. Nicolás. No es exacto que el presidente pueda hacer en términos de relaciones exteriores o defensa lo que le parezca. La Constitución dice que conduce esos sectores. Sin embargo, hay una función de control político del Parlamento, también en nuestro orden constitucional, que lleva a que el Parlamento sí tenga voz y deba dar permiso, ¿no? O sea, deba de efectivamente efectuar un check, digamos. Si no ratifica la decisión presidencial, el presidente no puede salir del país, ¿no? Así está en nuestra Constitución. Ahora, sobre el punto, bueno, hay dos consideraciones. Una consideración política, y nuestro Parlamento, hay una abrumadora mayoría de derecha, ¿no? Que tiene un talante bastante conservador y contrario a UNASUR en general, en diversos temas, no solo en este, ¿no? Eso es uno. Y dos, hay, creo, una consideración de Estado distinta, ¿no? Que a pesar que algunos grupos tengan este talante conservador, quizás consideren que por razones de nuestra política exterior el presidente deba ir. ¿Qué creo yo que debe hacer? Por supuesto que creo que debe de ir a la asunción de mando de Nicolás Maduro, porque creo que las elecciones han sido limpias y que hay que apoyar a la democracia venezolana, que en este momento está expresada por el presidente Maduro y su triunfo, estrecho pero triunfo al fin y al cabo. Y por último, señalar una cosa que repite Juan Cheput, que la situación de Venezuela es comparable a la dictadura fujimorista. De ninguna manera. Nosotros no tuvimos los avales que ha tenido la democracia venezolana en más de una docena de veces, como ya lo dije, en distintos procesos electorales. Ni Fujimori generó tampoco el conjunto de políticas sociales y de participación popular que ha generado el régimen bolivariano, sino por el contrario, expropió, ¿no?, a las amplias mayorías sociales de este país de sus derechos, ¿no?, que hasta el día de hoy, a pesar de esta democracia precaria con la que contamos, no han sido recobrados. Bueno, yo quisiera que Nicolás me aclare qué es la derecha, porque yo la verdad es que no veo nada más de derecha que el gobierno del señor Ollanta-Humala. Es absolutamente conservador, no ha hecho ninguna reforma. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, ¿cuáles son los avales de Nicolás Maduro o de Hugo Chávez? ¿Mahmoud Ahmadinejad, el presidente de Irán? ¿Raúl Castro, el de Cuba? Esos son sus avales, son las personas que van a ir mañana y con las cuales se va a codear nuestro presidente, porque los otros mandatarios latinoamericanos todavía no han pedido permiso para viajar, y la ceremonia desde ese punto de vista va a ser tan deslucida como la que tenemos. Y tú vuelves a insistir en el tema de los procesos electorales, que han sido sumamente cuestionados por una sencilla razón: por el monopolio de la información de parte del Estado. Yo recuerdo mucho, para recordarte, valga la redundancia, lo que pasaba con Fujimori. En el año 97 los organismos internacionales decían de que el Perú no era un país corrupto. ¿Y por qué no era un país corrupto? Porque se guiaban de la información oficial. Cuando acá en el país ya salían noticias sobre lo que era Montesinos y su cohorte, ¿no? Entonces, guiarnos por la información oficial de la cual se alimentan los organismos internacionales no convierte al escenario político en un paraíso, y mucho menos a Venezuela. No he hablado de organismos internacionales, sino de observadores electorales. Y te olvidas que la OEA... Entonces yo olvidaste lo que hablaste hace 15 minutos. Hace 15 minutos hablaste de organismos electorales. Déjame hablar. No, te olvidas que la OEA avaló... Te olvidas que la OEA no avaló, mejor dicho, las elecciones del año 2000, ¿no? Y sin embargo,
Bill Richardson, un norteamericano que ha estado al frente de la delegación de la OEA, ha avalado estas elecciones. No las ha avalado, Ojo, por si acaso. Ojo, no las ha avalado. No solo las ha avalado, ha llevado a que Insulza rectifique una decisión inicial, ¿no?, de no apoyar a Maduro. Insulza se ha tenido que rectificar de acuerdo al informe de Richardson y ha tenido que dar su aval el día de ayer. Me alegra que reconozcas a la OEA, porque antes la criticabas y decías que UNASUR cuando te conviene la OEA sirve y cuando no te conviene la OEA no sirve. Que tiene una delegación. Ese es el problema de la izquierda que me escuches. No, es que yo te dejo hablar, un organismo de observación electoral comparable. Cuando yo empiezo a hablar, comparable, el del 2000 con el del 2000 en el Perú, con el del 2013 en Venezuela. La misma organización, para que no me digas que no es comparable. En este caso es comparable y echa por tierra tu argumento. Entonces creas ahora una figura positiva alrededor de la OEA cuando antes la cuestionabas. Eso no es así, pues. O sea, lo lamentable acá es que cuando la OEA sirve y cuando UNASUR sirve para los propósitos venezolanos. Acá lo cierto es que el proceso es cuestionado por la OEA, a tal punto que el propio secretario de Estado norteamericano John Kerry ha dicho de que Estados Unidos no reconoce el gobierno de Nicolás Maduro y ha manifestado la OEA en relación... no es el gobierno norteamericano. Yo te estoy hablando, no te equivoques, pero no me dejas hablar, pues, no me estoy equivocando. No me estoy equivocando, Nicolás. Lo que te estoy diciendo es que Estados Unidos ha manifestado eso y en relación al informe de la OEA ha manifestado de que ese es un informe que no tiene ningún tipo de vinculación con los países norteamericanos, con el país norteamericano. Entonces ahora reconoces el informe de la OEA. No, en ningún momento lo he reconocido. Lo acabas de decir, dice que no es vinculante Estados Unidos el informe, entonces lo estás reconociendo. No lo he dicho. ¿En qué quedamos? No he dicho eso. Bueno, una de las cosas que ha mencionado Daniela Bugatás, congresista nacionalista de la bancada oficialista, es que finalmente que Ollanta Humala es presidente de la República, ¿no es cierto?, representativo, pero también es presidente pro tempore del UNASUR y por tanto tendría que viajar porque no sería dable que los otros viajaran, mientras que el presidente, que supuestamente es el representante, no lo haga. Bueno, ser presidente pro tempore de UNASUR no significa de que el presidente tenga que viajar. O sea, no es en ese sentido una situación vinculante, ¿no? El presidente bien puede decidir no viajar y aún más el Congreso de la República, que es el que autoriza los viajes del presidente, podría no darle el permiso respectivo esta noche, porque no es una exquisitez constitucional, sino que el Congreso de la República no le niega el permiso al presidente, lo que facilita es la ausencia del país, pero el que decide qué hace en el viaje es el presidente de la República. El Congreso se limita simplemente a autorizar la ausencia en el país. Entonces la decisión sobre qué es lo que hace, si va a Venezuela o no va y para qué va, eso es potestad del presidente de la República. Y más allá de lo que... Perdón, disculpa, termina lo que está... Y yo creo que en ese sentido la discusión en el Congreso va a estar sobre la conveniencia o no de este viaje. Más allá de lo que ustedes desearían que ocurriese, ¿qué cosa es lo que creen que va a ocurrir? ¿Qué cosa es lo que les parece verosímil que vaya a suceder hoy día por la noche, ¿no? Tanto en el Congreso como en la reunión de UNASUR. Bueno, yo creo que es una razón más el hecho de que el Perú sea presidente pro tempore de UNASUR para que el presidente Humala vaya, ¿no? Me parece correcto el criterio de Juan Bugatás. Ahora, ¿qué va a suceder en la reunión de la OEA? De UNASUR. De UNASUR. Creo que UNASUR va a apoyar a uno de sus miembros más importantes. Los aliados principales de Venezuela, por lo demás, respondiendo a otra cuestión que ha señalado Juan Cheput, son en este momento Argentina y Brasil, los dos países más grandes de América del Sur y miembros de UNASUR y que han reconocido a Maduro. Ahora, ¿qué cosa va a pasar en el Congreso de la República? Es difícil de señalar. Está en tensión el tema de las relaciones internacionales del Perú y las razones de Estado que estas implican, y esta mayoría conservadora, hiperconservadora a veces, creo yo, y anti-UNASUR en política exterior. Mi deseo es que, digamos, predominen las razones de Estado y las relaciones internacionales del Perú y se apruebe el viaje del presidente Humala si finalmente lo pide al Congreso, ¿no? Yo creo que, refiriéndose a tu pregunta a la del Congreso, yo creo que en UNASUR, los dos escenarios. Bueno, en UNASUR yo creo que van a terminar apoyando a Nicolás Maduro. El hecho de su presencia acá parece que van a tomar una decisión protocolar de apoyarlo. Pero podría ser un golazo si es que acá, porque digamos, cuando Ollanta Humala llama, y fue una infidencia de Maduro, ¿no es cierto?, le dice, tienes que unir
¿no es cierto?, a tu país, es decir, oposición y oficialismo. Esa no podría ser una de las observaciones del acta que parece ser ya tienen redactada, inclusive sí reconocer, digamos, la presidencia de Maduro, pero haciendo la observación de que el gobierno de Maduro tiene que reconocer. Bueno, el señor Maduro ha dado declaraciones agresivas en la puerta del avión, o sea que parece que no le ha hecho mucho caso al presidente Ollantumala. Claro, ¿no? Pero discutirla ahora con todos los presidentes. Por eso yo decía, yo espero que si los presidentes actúan bien pensando en la población venezolana, pues deberían de tomar en cuenta esas declaraciones. Y por otro lado, el señor Nicolás Maduro permanentemente se comporta como si fuera presidente solamente del 50% que lo apoyó, y olvidándose del otro 50%, al cual trata como si fuera en un estado de guerra, ¿no? Entonces, él, si fuera verdaderamente un estadista, pensaría en el 100% de venezolanos y no de la forma como lo está haciendo, persiguiendo a un sector de la oposición. Ahora, en el Congreso de la República yo considero de que la situación verdaderamente no está como para un pronóstico. Pero al final, la capacidad de negociación del oficialismo, que sabemos que siempre tiene la sartén por el mango, no solamente en este gobierno sino en los anteriores, podría quebrar la voluntad de algunos parlamentarios de Solidaridad Nacional, del mismo Perú Posible y de Alianza por el Gran Cambio. Yo tengo entendido que, sobre todo en Alianza por el Gran Cambio, ya han conversado con un par de parlamentarios que podrían estar ayudando al presidente Ollantumala para que viaje. Y lo mismo podría estar pasando en Perú Posible. ¿No le preocupa eso? Me preocupa por el impacto, ¿no? Y me preocupa por la forma como el Congreso va a quedar ante la opinión pública. Yo creo que en estos momentos hay en el escenario político nacional una sensación de que hay un abuso y la instalación de un régimen dictatorial en Venezuela. Y si nuestro Congreso avala con la presencia de nuestro presidente la asunción de mando de Nicolás Maduro, yo creo que se estaría generando un baldón alrededor de la democracia peruana. Yo creo que lo que dice Carla es importante, ¿no? Que de esta reunión de UNASUR salga un papel que puede cumplir el organismo en ayudar a la democracia venezolana en alcanzar consensos entre gobierno y oposición, por lo estrecho que ha sido el resultado, ¿no? Muy bien, vamos a una nueva pausa y regresamos con la tercera noticia de la noche.